el webinar. Perfecto, gracias. Bueno, justamente les agradezco a todos los que están participando. Bueno, pues me permití invitarla a Marcel y coordinar también con Celine para poder brindar, que bueno, Marcel nos colabore y brinde este tipo de taller a modo de webinar del tema de la carrera del coaching de carrera, todo cómo nos puede aportar su conocimiento y su experiencia como coach desde esta perspectiva. Bueno, obviamente quisiera introducirla, Marcel, a nuestra conversación ahora y cómo es que ella empieza en este tema del coaching. A Marcel, pues bueno, yo personalmente la conocí justamente cuando yo me certifiqué como coach en Miami. Marcel estaba ya en ese tiempo como tutora y pues ahí conocimos mucho la práctica de que ella realiza principalmente a nivel corporativo, a nivel empresarial y que ha sido bastante enriquecedor. Es más, gracias a eso, a esa temporada que nos conocimos como colegas, hemos venido desde entonces trabajando en equipo, algunos proyectos en conjunto, ¿no? Ella, aunque esté en Miami, nos ha dado mucho soporte acá en Ecuador, la tuvimos el mes pasado aquí, y pues bueno, eso es bastante grato y cómo nos puede aportar a la comunidad ICF Ecuador. Quería presentarles brevemente, eso es un tema más personal, pero ya más profesional, quién es Marcel. Marcel ya más de 15 años de experiencia en la gestión del desarrollo del talento, con desempeño a nivel gerencial en programas de capacitación, desarrollo gerencial y cambio, principalmente también cambio y cultura corporativa, ¿no? Marcel ya ha tenido bastante experiencia en lo que es planificación de carrera y planes de sucesión. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, con maestría en Marketing de la Universidad Politécnica de Cataluña y otra maestría también en Desarrollo de Recursos Humanos de la Universidad de Manchester. Y además, pues bueno, tiene la certificación de coaching avalada por la ICF como ACC. Eso es lo que les puedo decir, pues si podamos aprender y colaborar todos en este webinar del día de hoy. Ay, gracias, Carolina. Entonces, gracias, Carolina. Te pasamos la posta, Marcel. Bienvenido. Gracias a todos. Bueno, bienvenidos a todos, a estas 17 personas que ahorita no tengo oportunidad de verles la cara, pero sé que están escuchándome. Un placer, un honor que me estén sintonizando por esta estación. Sí, tengo mucho que agradecer a mi experiencia en Guayaquil, fue excelente, fueron 2 semanas intensas, pero muy gratas, y me deleité con los mejores platos, la verdad que tienen una comida exquisita, los felicito. Pero volviendo al tema del coaching, yo quiero compartir con ustedes, sobre todo voy a ir al share, me dicen, no, espérate, share screen, ok, perfecto. Quiero arrancar compartiendo como a modo personal cómo llegué yo a esto. Yo, en un principio, tuve oportunidad, después de haber vivido la experiencia en distintas empresas, pero más del lado del negocio, como inserta en la parte de recursos humanos y desarrollo para los ejecutivos, para los profesionales. Tuve oportunidad durante 3 años de dedicarme única y absolutamente para atender a los estudiantes del MBA ejecutivo en lo que eran sus planes de carrera. Ellos querían acelerar sus planes de carrera. Personas con muchos recursos académicos, unos currículos muy notables, la mayoría activos en posiciones directivas en empresas 500 Fortune o hijos de dueños de negocios importantes que ellos tenían previsto secundar en calidad de sucesor, pero algunos de ellos tomando el MBA con la intención de darse el permiso de replantear su profesión. Esto me dio muchísima experiencia y luego de esto empecé a notar que muchas madres preocupadas al saber que yo estaba en algo relacionado con carrera, inmediatamente venían a mí y me hablaban de sus adolescentes, de los estudiantes de college o de la universidad, que querían o tenían una confusión muy importante en cuanto a la opción que ellos querían tomar como carrera. Y cuando empecé a sintonizar con esa realidad, me di cuenta que había
la persona que tenía previsto tomar esa decisión, que es una decisión prácticamente irreversible de alguna manera, eran personas que tenían muy poco conocimiento sobre sí. Había mucha presión por esa decisión y un nivel de influencia total, porque son edades muy vulnerables, donde la persona tiene mucho sesgo por lo aspiracional y hay mucho comercio a nivel. Anteriormente en la universidad era un ente académico pasivo donde esperaba que el alumnado llegara a él. Hoy en día se nota que hay un planteo mucho más agresivo, mucha competencia, proliferan los títulos académicos y hay mucha presión desde muy temprana edad por poder calar en esa mejor opción, ya sea porque es una universidad exitosa, exigente, las becas. Entonces realmente noté que había un vacío tremendo en cuanto a la asistencia que se le daban a estos estudiantes. Y en el sentido de que la asistencia quizás no era del todo efectiva. ¿Por qué? Porque la asistencia venía más desde la intención de lo que prevalece afuera, lo que está, de la oferta que está afuera, es muy poco desde la realidad interna de la persona. Por eso que yo hablo de un planteo que tiene que ver de adentro para afuera y no al revés, que es como quizás por presión o por desconocimiento se tiende a dar a este individuo. Cuando yo hablo de carrera, quiero hacer valer de que la carrera es una dinámica que acompaña al individuo después de que académicamente se inserta para profesionalizarse, pero son distintos estadios que la persona vive, no solamente en cuanto al ejercicio, sino en cuanto a la necesidad de tomar decisiones y de poder ir cristalizando ese interés de carrera que va evolucionando igual que la persona. Entonces, desde mi experiencia individual, cuando yo tenía corta edad y quería definir mi carrera, ¿cómo fue la práctica de orientación que yo recibí? Que era como se llamaba en ese momento, una sesión de orientación. En ese momento, la sesión de orientación mezclaba dos variables importantes, que era la prueba de aptitud y la prueba de actitud, pensando que el tema de la variable de capacidad más la variable de motivación cubrían completamente la necesidad para resolverlo. Se centraba mucho en que la decisión la daba la prueba. La integración de esos dos valores era prácticamente la decisión. No recuerdo que se tomara como fuente ninguna otra información que pudiera pesar tanto como la prueba. Se centraba mucho en la decisión de ese momento, que era decidir carrera, independientemente de lo que venía después o de lo que pudo venir antes. O sea, era como la presión del momento, era ese capítulo, definir una carrera. Muy centrada en la parte académica, está de más decirlo, y había, el rol del alumno era como un dador de información, pero la decisión estaba más en manos del orientador. Y por supuesto, el resultado de las pruebas. ¿Qué es lo que planteo en esta alternativa? Viendo la fotografía, una autopista, bueno, es tomar a la persona en cualquier etapa donde la persona tiene alguna necesidad, ya sea de identificarse o de inventarse, de reinventarse, de transicionar a un nuevo capítulo y reconociendo la necesidad de poder atenderlo, siempre y cuando se empoderice a la persona como el decisor, más que uno. Uno es sencillamente, bueno, y eso está dentro del rol del psicólogo, que para esta instancia es una mezcla del mentor y del coach, ya que el que recibe la atención tiene una presión y una vulnerabilidad importante, por lo cual quiere mayor precisión en esta instancia. Es muy importante el utilizar la multifuente, el poder demostrar cómo varias fuentes de información convergen en demostrar un patrón que emerge y que habla de la persona, de la unicidad de la persona, de la individualidad, de su valor, su ADN o su huella dactilar.
O sea, como que esto se aleja mucho de un estándar y es abocarse y profundizar al caso individual para poder atenderlo a plenitud. Si uno no profundiza, esto es perder el tiempo, porque justamente lo que tiene que emerger es ese patrón único que tiene la persona que aportar. Por esto es muy importante que se hurgue más allá de lo académico, porque la persona no deja de ser quien es al momento de ejercer, y más aún sus gustos, sus motivaciones, sus intereses, son un reflejo fiel de toda esa historia y de esa unicidad de la persona con la que estás tratando, ¿no? Hablamos de la carrera de vida como una cuestión que se extiende. Puedes inclusive reiterar a la persona atendiéndolo en más de un capítulo, insistir en que en que la persona lo que va a ganar es un criterio decisorio. Son valores que le van a acompañar y que no pierden vigencia, que no caducan, que le dan suficiente claridad sobre cuál puede ser su recorrido o su opción, mejor opción en cualquier momento que tenga que tomar nuevas decisiones a lo largo de su carrera. Y eso es basándose en el ADN profesional. Y todo esto habla del poder atender de adentro para afuera, o sea, mucho de conocer al individuo, centrarse en el individuo, reconocer sus valores especiales, para luego empezar a reconocer alternativas que puedan haber en el mercado que más se asemejen a esa necesidad y a ese recurso. Ahora, centrándonos en lo que puede ser la demanda hoy en día, que son los millennials, esas figuras que tanto suenan hoy en día por traer un patrón o un perfil muy diferenciado a lo que nosotros estábamos acostumbrados. Yo como baby boomer me reconozco distinta, pero vale la pena hurgar un poquito más para saber por qué este planteo a ellos les resulta mucho más útil y más afín a sus necesidades. Los nuevos millennials son personas que necesitan la posibilidad de conocerse más, porque ellos son personas muy dinámicas y ellos tienen todo acceso a la información a la distancia de un botón. Son personas ya con un chip de globalización, de tecnología, están en conocimiento de los estándares a nivel universal y no se sienten ni más ni menos sino parte. Y eso es justamente lo interesante, que estas personas ya vienen con un top of mind, una mentalidad donde ellos conciben la realidad no en términos de jerarquía, de organigrama, sino de un común denominador llamados contactos, networking. O sea, es como si fuese el esquema de las conexiones neuronales en un cerebro versus un organigrama. Por lo cual para ellos el poder jerárquico no tiene valor, pero sí la información, el acceso a la información, el contar con una guía como jefe, en calidad de mentor, antes que una persona que está distante para dictar instrucciones. Entonces, es un esquema donde la persona pretende contar con una persona, un jefe que lo asista, un ambiente colaborativo y sobre todo en donde él se pueda poner a prueba, desafiarse, conocerse para seguir creciendo y seguir siendo responsable por ese crecimiento. Son muy autónomos en ese sentido. Entonces, todo lo que es feedback, conocerse e independencia tiene mucho valor. Entonces, en términos más claros, ¿qué es lo que ellos están buscando? Independencia, un mentor por jefe, flexibilidad, mucho del tema desde la distancia del computador, poder escalar dependiendo de sus intereses, conocer, tener muchos contactos, libertad, flexibilidad, descansos, balance vida. Entonces, esto lo resumo yo en buscar significado, porque ellos no se ven forzados a seguir un recorrido que no tenga su propio puño y letra, que no responda a su autoría. Ellos no le tienen miedo a la posibilidad de perder un trabajo siempre y cuando eso represente la posibilidad de vincularse más con su propio recorrido. Y eso es interesante de tomarlo en cuenta. Ellos, eso habla de su apetito por autodesarrollarse, la autonomía, el no temerle, el buscar significado, disfrute, balance y contactos. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. ¿Continúo?
Sí, ¿Cómo? si tienen Así, preguntas, perdón, si tienen preguntas pueden poner en el chat o levantar la mano y le voy avisando a Marcel. perfecto. En la medida tú me interrumpes y lo hacemos más tipo diálogo. Ya, chévere. ¿Cómo planteo el coaching como carrera? En términos de premisas. Primero, el enfoque del cual parto es de psicología positiva, pensando que yo cuando estudié, nosotros nos centramos más en la patología. Me pareció un resplandor, un renacer, que la psicología diera esa parte sana, que somos la mayoría estadísticamente hablando, y no sé si incluirme o excluirme, porque todos tenemos algo de neurótico, gracias a Dios. Eh, pero es la posibilidad de centrarse en aquella parte sana, que es justamente la que motoriza y debe motorizar siempre la carrera. Hoy en día se habla de un estadístico que me parece que es, es bastante radical, y es que más del 70% de las personas que trabajan aquí en Norteamérica dicen no estar haciendo lo que disfrutan hacer. O sea, son personas que durante más de, yo diría, el 50% de horas de su vida se centran en una condición no de plenitud, sino de restricción, de estar obligados a hacer algo que no disfrutan, por lo cual la psicología positiva parte de la idea de poder identificar aquello que destaca en la persona, que es único, de manera que la persona, al poder ejercerlo, se motoriza, se energiza, todo le fluye con más facilidad, lo hace mejor, y aparte de alcanzar una carrera de mucho más rápido desarrollo, siempre va a haber un disfrute porque la persona se siente apta, se siente capaz. O sea, es como que el feedback de su ejercicio continuo es halagador y le da garantía, seguridad como para poder seguir creciendo y alcanzar una maestría que permite poder atender a la mejor expresión del rubro, del campo que ejerce, y poder atender mejor a los demás, poder como que representar un desarrollo en esa gestión. Por otra parte, advierte que de seguir el modelo anterior, que era más la camisa de fuerza, donde el negocio te establece cuál es su perfil de liderazgo, y tú tienes que necesariamente vincularte a través del perfil de competencia establecido a ese perfil, independientemente de lo que tú puedas aportar, lo que vas a establecer, lo que vas a garantizar, es una mediocridad colectiva, porque las personas se van a sentir con la cruz de cargar con lo que no es propio y aminorar lo que realmente tendría que enorgullecerlo en ejercer. Entonces, este principio me parece que yo tuve oportunidad de conocerlo en uno de los primeros años de mi carrera, en 1900, y no con esto quiero compartir mi cédula, pero con gusto lo puedo hacer en otro momento. Pero fue como en 1994, con una prueba que estaba recién salida, que hablaba justamente de esos principales talentos que en combinación, en intensidad, es un perfil único que debes saber aprovechar con responsabilidad, reconociendo cuál es el recorrido que más hace matching, hace juego con ese perfil. Otro elemento o premisa es poder jugar. Yo me siento como que si yo fuera una persona que estoy lidiando con casos individuales y mi responsabilidad es tener detrás como backup una serie de actividades como Legos que los voy a saber ensamblar en la medida que esa persona me vaya sumando esos valores únicos para poder atenderlo de manera exclusiva y a medida de sus intereses. Eso es muy, muy importante. Aquí no existen baños de manguera, no deberían de existir. Los recursos están atrás. Lo que tienes enfrente es la persona y tu responsabilidad es reconocer esos valores únicos para tú poder rescatarlos, atenderlos y encaminarlos en la mejor dirección. Como la medida de la corbata, pues, por decirlo de alguna forma. Es muy importante que la persona gane la responsabilidad de sentirse dueño, de sentirse honrado y ser el único responsable por darle curso a esos recursos
que se están descubriendo en la sesión. Por eso es que es muy importante trasladar toda la data, combinar la data de multifuente, primero de una versión narrativa que venga de la propia experiencia de la persona, pero luego contrastarla con la versión científica, para que la persona vea que eso que él demostró a través de la entrevista, reviviendo experiencias pasadas y pudiendo resumirlas en un perfil de su narrativa, coincide en un 80-90% con lo que le trae la integración de las varias pruebas que se están manifestando. Cada caso puede requerir pruebas distintas. Hay pruebas que son muy valiosas, que son como una plataforma, pero cada caso puede ameritar una distinción en las pruebas, además de que la evaluación puede venir de otras fuentes, no solamente tienen que ser las pruebas, también está la posibilidad de un roleplay, de una visualización, de una encuesta, de un ejercicio, en fin, son muchas las cosas que se pueden poner, pero lo importante es que toda esta data termine por confirmar ese patrón que emerge y la persona no tenga duda ninguna de que esa es su foto cantada en talentos, en personalidad, en cualidades únicas y especiales, al extremo que la persona no la pueda ignorar de ahí en más. Un poco lo que yo les comparto, que sea una piedra en el zapato, para que tu responsabilidad sea honrarlo y hacerlo valer y disfrutarlo y aprovecharlo antes que ignorarlo. Pase lo que pase, cualquier presión que tengas no puede ser tan importante como tu propia valía vuelta a talentos. Y es un poco la foto, cada quien con sus propias medias, sus calcetines, aunque tengas el uniforme del traje ejecutivo, hay algo distinto que tienes que hacer valer. Y estar en el lugar que te lo permita, porque también eso es parte de la responsabilidad del profesional. Hablando un poco de las etapas de carrera. Etapas de carrera en el sentido de que esto es una dinámica, hay que atajar a la persona y reconocer, según el momento de carrera que está viviendo, qué es lo que la persona necesita. Hay muchísimas teorías en cuanto a etapas de carrera dentro de lo que son la jerarquía de la empresa, etapas de carrera individual, lo que es la evolución psicológica del ser humano. Esa información está a la mano y ayuda muchísimo, porque es un poco, de alguna forma, entender por qué la persona en cierto momento está buscando más ayuda o está buscando que le ratifiques algo de lo que tiene duda, o está rebelde y quiere reinventarse, o está buscando sencillamente paz con algo que puede ser profesional, pero más tipo hobby. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No hay nada todavía. Nada todavía. Ok, espero que eso sea Todo bueno. está muy claro. Y que las preguntas se estén cocinando. Bueno, luego, en cuanto al coaching de carrera, es un poco lo que les estaba diciendo, lo de el valor científico, que tenga un peso específico que la persona tenga que hacer valer. O sea, que como que una voz interna que uno tenga que ponerle micrófono y aturdir a la persona con tantas evidencias que la persona tenga la necesidad, la responsabilidad de liberarlo y hacerse libre él. Libre en el sentido de personas que están forzadas a estudiar lo que no les gusta o estar en el lugar que no les gusta trabajar. ¿Por qué no reinventarse? ¿Por qué no graduar? Ojo, tampoco es un suicidio, tampoco es un tirarse al vacío. Es responsablemente y gradualmente ir acercándose a esa pauta, o esa nueva pauta de vida profesional, porque es vida profesional, hay que estar vivo para ejercerlo. Y ese es un poco el principio de la psicología positiva que yo abrazo y creo que es importante rescatarlo. Cuando hablo de hacer la experiencia medida y un poco, no sé si vieron la foto que se fue, es una bombera, mujer. Entonces, ¿por qué impedir que una persona tenga un gusto tan particular como eso si eso es lo que refleja su identidad profesional? Es justamente la seguridad que tenemos que tener de no poder ni ejercer un coaching, un enfoque similar de un caso a otro y mucho menos un resultado similar. Eso es lo que pone a prueba la calidad de que un coach de carrera está haciendo un buen resultado. Si tú ves que 2 o 3 casos te salen con los mismos resultados, preocúpate, porque no estás dando
no estás logrando profundizar en el nivel necesario para poder ayudar a la persona. Y también lo puedes notar en que tienes la capacidad o no para realmente responder a lo que esa persona, que siempre va a ser distinta, te estimula al momento de atenderla. Y eso habla de una agenda distinta, de una tarea distinta, de una prueba que le estás aplicando distinta o del feedback que le estás dando. Tú te tienes que dar cuenta de que la persona necesita algo distinto al anterior y al que viene después. Inclusive pensando en el momento de carrera, en el género, en sus aspiraciones, tantas cosas. Si hay algo que es multivariable a la N, es una experiencia como esta. Eso es lo que la hace entretenida y rica. Ahí está la foto. Ven que es una figura de una bombera con uñas pintadas. Luego tenemos algo importante, que el coachee, a diferencia de un coachee de vida, está esperando que tú ejerzas doble rol. De hecho, en oportunidades me he dado el permiso de ejercer el rol de coaching y no el rol de mentor, y no lo quieren. No lo quieren, y hablo de las personas más exigentes y más exitosas que yo he podido haber atendido en mi carrera. Por ejemplo, que estuve atendiendo estos profesionales ejecutivos durante 3 años. Y ellos me pedían con exactitud que yo pautara. Yo lo que aseguraba es que esa pauta que yo les podía dar tenía que venir ratificado por información que ellos previamente me habían dado sin hacerse responsables de la información que me estaban compartiendo. O sea, un poco asegurar de que la información que estoy manejando tenía fuente personal de ellos, o sea, que ellos eran los dadores de esa información, y que al final ellos iban a cargar con ese deleite o esa cruz, dependiendo de lo que ellos decidieran hacer. Entonces, combinar. Uno no puede, y de hecho, la sola presencia de manejar resultados de pruebas, de encuestas, el uno ejercer más el rol de figura que diagnostica, en el buen sentido, te exige también ocupar un rol de mentoría. Otra cosa importante, justamente basándonos en la psicología positiva, que creo que es lo que viene más anillo al dedo con este enfoque de coaching de carrera, particularmente para los nuevos milenios, es importante asegurar que las pruebas que utilizamos son pruebas que lo que hacen es diferenciar, categorizar, más no penalizar, más no establecer valores graduales de un mínimo al máximo, porque aquí nadie debe etiquetar a una persona para frustrarla. Por el contrario, hay que darles garantías de su valía, transmitiéndole buenas noticias. Podemos en oportunidades ser figuras que rescatamos un ego golpeado, que viene, por ejemplo, a ser víctima de bullying de una empresa, o de haber sido despedido de una empresa, o de haber estudiado una carrera que le fue insatisfactoria, por lo cual tenemos que asegurar responsablemente transmitir buenas noticias, pero certeras. O sea, no es cuestión de esas flores que yo les presenté con la psicología positiva, tienen que ser flores muy científicas, no son flores de poemas ni de cantos y sirenas cuando no están bien fundamentados. Entonces, ¿qué gana el coachee de todo esto? Bueno, el coachee primero va a tener claridad de cuál es la llave única, maestra de su éxito. O sea, que él se sienta que lo que le estoy transmitiendo es un perfil que más nadie va a tener. Si no es él el responsable, esa propuesta de oferta de servicio o de producto no va a llegar al mercado. Porque esa persona con su historia, con sus recursos, con sus talentos, con su apetito, no tiene parangón. Y eso es justamente lo que hay que despertar. Parte de ello, y justamente una fuente muy científica y muy atractiva para el que escucha, es eso el concepto que tiene que ver con el flow, con el fluir. Y es justamente, y todo esto también tiene que ver con la neurociencia, es ver cómo el cerebro, en la medida que está más centrado en una condición de bienestar, de estar conectado con lo que le gusta hacer, el cerebro crece, el cerebro se oxigena, el cerebro se reactiva. Y por eso es tan importante que la persona se aleje de ambientes tóxicos que a través del estrés y del cortisol disminuye enormemente su funcionamiento y su capacidad de respuesta. Por el contrario, cuando la persona empieza a reconocer cuáles son sus patrones, dónde está conectado, dónde está en condición de fluir, la persona va a ser mucho más
exitosa. Y justamente el fluir es una manera de hacer tracking, de poder identificar y hacerle seguimiento o reconocer dónde están los talentos, porque justamente cuando tú ejerces tus talentos, estás conectado, estás fluyendo. Entonces, es toda una práctica que te permite llegar a esa condición. También es cuestión de reconocer, yo me baso mucho, yo aplico la parte positiva, pero justamente para llegar a lo positivo y para que la gente escarmiente y se sacuda, yo utilizo el perfil y el antiperfil. O sea, en la medida de que avanzo con la persona, es poder hacer ejercicios, prácticas que deriven en el reconocer dónde me conecto, dónde estoy en flow y dónde estoy en anti-flow, dónde me penalizo, dónde me castigo, dónde estoy disminuido, desconectado, debilitado. Y eso es muy importante porque la persona, eso es ganar criterio de dónde no debo estar. Puede que eso sea la mala noticia, que ahí es donde he estado durante varios años, pero es tiempo para darte el permiso y volver a la vida, al disfrute, al éxito. ¿Qué es eso de fluir? Bueno, lo defino en una persona que se vuelve un átomo con la experiencia que está viviendo, que se detiene el mundo, que el tiempo deja de ser importante, lo demás deja de ser importante para hacer fondo. Cuando de alguna forma tú no te diferencias con lo que estás haciendo porque eres un ente indiferenciado, que tú sientes que tú creces, que ganas habilidad, que ganas dominio, como que es una situación, una condición que te inviste, no sería la palabra, que te refuerza, que te da seguridad. Ahorita yo estoy en flow, porque en el tiempo he logrado, a través de la cristalización de mi carrera, he llegado a esto. Y para mí ha sido exquisito poder conocer este concepto y poder crear un instrumento que me permite reconocer en la persona experiencias que lo conectan en flow, inclusive diferenciar la intensidad de flow que genera cada una de estas experiencias y qué porcentaje le estoy dedicando en mi bloque semana, en mi horario regular, porque todo esto es apoyarse en lo regular. Y por eso coloco el agua, es fluir. El autor de este concepto es un apellido bastante difícil de pronunciar, pero fue uno de los creadores, además de esta tendencia de la psicología positiva. Csikszentmihalyi. Bueno, si ustedes lo pronuncian mejor, los felicito. Además, ¿qué gana el coachee? El coachee, además, gana la virtud de poder volver hobby su carrera y ser el mejor mientras lo disfruta. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! He allí la flexibilidad de la carrera. El no diferenciar el fin de semana de la semana. El no tener que cerrar la puerta de la oficina ni la gaveta para sentirte que estás produciendo en el carro y que estás pudiendo migrar ideas que vengan de tu día a día, de tu fin de semana, como soluciones de tu propuesta para el día lunes en la semana cuando vayas a atender el primer caso. Porque es traer portátil tu chip profesional, porque es algo que es parte de tu identidad natural como persona. Recuerden que es partir del ADN de la persona y es reconocer que somos un solo individuo y no dejamos de ser persona cuando ejercemos nuestra profesión y cuando la estudiamos. Luego, asegurar gradualmente el uso y desarrollo de estos talentos, aprovechando la agenda del día a día. Recuerdan que les comenté, no es un kamikaze, no es un tiro al vacío, no es tirarse al vacío. Es partir de esa fotografía blanco-negro, de dónde estoy parado ahorita, cuál es mi verdadero perfil natural de talentos, qué actividades la representan, en las cuales me he sentido tentado en poder ejercer, y qué tanto estoy haciendo hoy en día que se asemeja. ¿Cómo puedo irme vinculando gradualmente desde mi realidad actual, responsablemente, a esa nueva condición? Y poder revivir, poder despertar, poder volver a esa condición de disfrutar y desarrollar 100% de mi potencial profesional. Y es la FODMA, estoy hablando como Guille, el hermano de Mafalda, la forma de ganar maestría en lo que hago. Ahora, también me permite cómo identificar mentores en mi ámbito profesional. O sea, es reconocer quiénes son esas otras personas que se parecen más a mí, dependiendo de mis intereses, del campo en el que ejercen,
de esos hobbies que también tienen que ver con mis apetitos. Tengo un par de preguntas, me avisas cuando se ¿Cómo puede. no? Ya. Otra cosa importante, ¿cómo evitar mi descarrilamiento? Hay personas que se dan cuenta que están cayendo en vicios. Lamentablemente, aquellos abusos de competencias o rasgos característicos de la persona que empiezan a ser un motivo para descarrilarte, toman peso cuando estamos ya avanzados en nuestra carrera. Cuando somos jóvenes, eso pasa por debajo de la mesa y nosotros ni lo percibimos. Pero si nosotros somos conscientes y lo rescatamos a tiempo y los monitoreamos y los aminoramos, cuando ya estemos en avanzada edad profesional, estos elementos riesgosos no van a tener fuerza. Pero parte de la importancia del coaching de carrera no solamente es en qué soy fuerte, cuáles son mis talentos, mis habilidades, mis competencias, sino cuáles son también mis antivalores o las condiciones naturales mías que me pueden descarrilar. Otra cosa importante es que nos podemos reinventar. Hoy en día la estabilidad profesional es etérea. El empleador nos ofrece no estabilidad, sino empleabilidad, el hacernos vigentes en nuestras capacidades para poder recuperar empleo en otro lugar. ¿Cuántos nos tenemos que emigrar inesperadamente de un país a otro? Eso cada vez se ve más, por lo cual es más factible que tú tengas habilidad para reinventarte, de tener un pleno conocimiento de esas variables que son ADN y que te van a distinguir y permitir con flexibilidad reinventarte, siempre y cuando respetes el ejercicio de tus talentos como condición para reinventarte. Y cuando eso hablo de, por ejemplo, nosotros los venezolanos que estamos en esa condición actual, que estamos buscando cómo reinventarnos de manera inesperada y muy en contra de nuestra voluntad. Pero escucho tu pregunta, Celine, por favor, o las preguntas que hayas recolectado. Maricel ya está conectada desde Brasil y nos pregunta, además de las competencias de coach y CF, ¿qué recursos o herramientas utiliza en su práctica para que el coach conozca sus mejores potencialidades? Excelente. Bueno, ha habido distintos planos. Cuando yo estuve trabajando por estos 3 años con los ejecutivos del MBA, yo estuve manejando un par de pruebas valiosísimas que tienen valor particularmente cuando estás inserto en una organización y tienes cierta estabilidad y cierto rumbo profesional. Estoy hablando del perfil de competencias de Lominger con la prueba de Voices, que es una prueba 360 que permite que la persona reconozca su perfil de competencias en comparación con las competencias del negocio. Luego ellos también tenían, en combinación con esto, una prueba que la crearon ellos fueron creadores del concepto de Learning Agility, que es agilidad de aprendizaje y que no es más que el potencial, que es una prueba valiosísima, autoaplicada. En lo personal, yo estoy manejando a la fecha una combinación que me parece valiosísima, sobre todo para atender el individuo que viene a motus propio y tiene que ver con justamente el ADN. Para el ADN, yo aplico la prueba de Myers-Briggs para la personalidad, temperamento. La tipología te da muchísima línea y mucha conducción porque te hace ver cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus blind spots, sus puntos ciegos, cuáles son las carreras que tienden, estadísticamente hablando, a ser más proclives en ese perfil, en ese uno de los 16 perfiles. Inclusive tú puedes diferenciar dentro del perfil según la fortaleza que tenga cada una de las 4 letras de la tipología. Eso es una prueba valiosísima, sigue vigente, tiene muchísima investigación detrás y de fácil acceso. También aplico la prueba, hay 2 alternativas para la prueba de fortalezas o talento. Una es paga, que es la de Strength Finder de Gallup. Es una prueba costosa, pero a mi entender es bastante certera y tiene muchos recursos para la
para el dar feedback, y tienes una prueba paralela que es experimental, está en este momento, la tiene gratuita la Universidad de Pensilvania. Existe una página que se llama Authentic Happiness. Ellos lo utilizan como una línea de investigación para la psicología positiva. Ellos son precursores en psicología positiva en esa universidad, y la ventaja es que la tienes en muchos idiomas, igual que la prueba de Gallup. Y también aplico pruebas de valores, esas están disponibles en la web. Yo utilizo dos en particular, no recuerdo los autores. Unas son más generales, otras son más específicas, me gustan más las específicas. Recuerden la idea de poder llegar a la profundidad del caso individual. Pero además he utilizado muchas otras, 360, utilizo, por ejemplo, el otro día apliqué una prueba que tuviera que ver con la sensibilidad, la prueba de Highly Sensitive Person, que es una prueba valiosa cuando percibo que la persona es muy sensible, o pruebas que tengan que ver con, bueno, de repente siempre le doy bienvenida, si la persona con trayectoria me dice, mira, a mí me aplicaron esta prueba en la empresa, le doy bienvenida y le integro, eso lo hago muchísimo. O sea, darle bienvenida a la información, pero no darle más espacio a la información científica de la multifuente que viene más de la experiencia, ya sea con el coach o de lo que es la narrativa pasada de la persona. Y entre ellos, por ejemplo, la visualización con PNL, que me parece valiosísima, el que la persona pueda viajar del pasado, del presente y del futuro, trayendo información veraz del pasado que puede convalidar a futuro como parte de un sueño. No sé si con eso respondí la pregunta. Y yo creo que incluso respondiste a la siguiente pregunta, porque Fabián, miembro del capítulo de Ecuador, pregunta qué herramientas utilizas para descubrir ese rol y talentos que le hacen fluir al profesional. O de pronto No, hay algo. yo me centraría en este trío. Me parece que en la medida en que rescaten los 5 talentos más importantes, que esos son los resultados de la prueba de Penn University, de Authentic Happiness. La prueba se llama VIA, Sí. VIA, y también tiene la comparable es la de Strength Finder de Gallup. Esos valores son importantes, acompañados de los valores de los talentos, los valores de los valores y la tipología de Myers-Briggs. Además de esto, yo coloco tomo en cuenta cuáles son los resultados del flow, o sea, de la actividad que tiene que ver con identificar aquellas actividades de la rutina que conectan a la persona y que desconectan a la persona. Eso también lo tengo muy presente. Y también aprovecho a veces, utilizo el modelo de competencias de Lominger, que es muy completo, para hacer como un paralelismo entre las fortalezas con las competencias que pueden derivar más en cargos o en ofertas de trabajo. Chévere, muchas gracias. Lucero nos comenta que Gallup es excelente. Habla también de Pinsight, capacidad de aprendizaje y velocidad de aprendizaje. No sé si... Bueno, me estaba diciendo algo interesantísimo, porque una variable que es muy valiosa son los estilos de aprendizaje. El autor inicial fue Kolb, el ciclo de aprendizaje, y hay mucho logrado a partir de ello. En la medida en que, por ejemplo, ustedes no solamente ayudan a la persona a reconocer ese perfil, sino también cómo crecer en esas fortalezas a través del aprendizaje, y es rescatar cuál es su estilo de aprendizaje. Eso me parece interesantísimo, porque también es decirle, mira, acuérdense que los millennials quieren crecer y se sienten responsables en esa condición de autodidacta. Entonces decirle, mira, tu aprendizaje óptimo es experiencial, así que desentiéndete de los libros, busca más bien estar en todo caso en un ¿cómo se llaman estos? Círculos de lectura, donde hayan debates, o busca la oportunidad donde tú presentes un tema que resulte muy difícil, para que en la medida que tú te exijas enseñar, vas a lograr dominar el tema. Hay tantas maneras de aprender, y eso todo estriba en reconocer tu estilo de aprendizaje. Si eres experiencial, si eres memorístico, si eres
más bien aprendes a través de los demás. En fin, eso es una buena alternativa. Chévere. Nada más por el momento. Gracias. Sí, Fabián nos dice que otra herramienta importante es Roles de Meredith Belbin. Esa no la conozco. Sí, y su nuevo informe Get Set. Ay, qué interesante. Sí. Meredith Belbin. Belbin. Saben que con esto yo los invito a que sean muy curiosos. O sea, yo siento que en la medida que tengan más casos, van a dar cuenta de que necesitan quizás algún elemento de medición que pueda cubrir esa variable en particular. Yo, por ejemplo, existe, y tuve oportunidad de comprarlo, prácticamente una biblioteca virtual que vende no sé si es la Universidad de Pensilvania o es otro ente, pero es de psicología positiva. Son alrededor de 200 actividades categorizadas no por competencia, porque ellos no trabajan con competencia, sino por situaciones de común necesidad para el coach o para la persona que maneja el concepto de psicología positiva. Por ejemplo, la gratitud. Y tienes muchísimas cosas que tienen que ver con la gratitud. Entonces, es el tipo de recursos que, como reitero, backup, para que ustedes lo tengan en la mente y lo saquen oportunamente como una tarea, de manera de poder convalidar lo que inicialmente pudieron discutir y pudieron traer a la mesa por propia versión de la persona que están atendiendo. Cosas que se me han ocurrido a lo largo de esta experiencia. Entregables. Es muy importante que la persona sienta que hay algo tangible. ¿Recuerdan lo de la piedra en el zapato? Es asegurar que la persona sienta que hay algo que lo compromete en honrar sus talentos. Entonces, eso puede ser algo, por ejemplo, para los adolescentes tan atractivo como un vision board, que es la posibilidad, después que ellos tienen la visualización, sueñan y reconocen una escena futura que ellos ambicionan, que ahora la ven más nítida, que le ponen un título, que ellos lo puedan dibujar, y después de dibujarla, inclusive dibujarla con un poco el tema de que no utilices la lateralidad dominante, sino la del otro lado, porque eso hace que la experiencia sea más intensa, y por ende, toda experiencia intensa, y más en una situación de bienestar, es una experiencia que va a ser determinante y va a tener presente el resto de su vida. Entonces no le des el color en la mano que domina, sino pídele que lo dibuje del otro lado. Cosas como esas. Entonces, después que lo dibuje, tú le das recursos, le das revistas de todo tipo, y que la complemente con recortes, y por qué no con texturas, y que haga una obra que no tiene que tener valor estético, pero sí significado, y que lo cuelgue en un lugar visible al levantarse, cepillarse los dientes, o en el escritorio, para que él sienta que tiene el compromiso de llegar allí, donde él se comprometió en esa sesión de coaching. Eso es una alternativa. Otra, bueno, el Flow Meter es un instrumento que generé que tiene que ver con una experiencia son dos cuadros que utilizo para que la persona, después de haber hecho una narrativa, priorice esas experiencias gratas, las desagradables las dejamos a un lado, pero sí las discutimos en su momento, para que la persona pueda analizar en detalle esas experiencias, dándole puntajes según las dimensiones que debe tener presente una experiencia de flow que ya están establecidas. Entonces, darle un puntaje del 1 al 5 y poder hacer un ranking y poder reconocer cuáles son las más importantes y qué porcentaje de tiempo tiene comprometido en la semana para atender actividades de esa naturaleza. Regularmente se dan cuenta de una brecha tremenda entre lo que estoy haciendo y lo que tengo que hacer. Y ese es un poco el despertarse. Eso es el Flow Meter. Está el dashboard de carrera, que es como una especie de como un tablero de control que ya lo tengo diseñado, donde pongo los valores de los talentos, los conceptos de los talentos en el orden de importancia, valores en orden de importancia. Recuerden que el orden también es parte de esa identidad única, porque no es lo mismo que tengas los mismos talentos en orden invertido que en el orden propio. O sea, todo eso es calar en la unicidad del perfil,
qué es lo que tú tienes que demostrar científicamente. Es lo que más despierta y más responsabiliza a la persona. Entonces, ese dashboard de carrera son todos esos elementos que sientan necesarios y que no pierdan vigencia para que la persona gane criterio y autonomía para poder seguir creciendo y poder atender a esas vicisitudes o a esos momentos en donde tiene bifurcaciones de vías y tiene que optar por una alternativa, en sentido de cristalizar sus intereses profesionales. Plan de desarrollo. Tengo varios esquemas de plan de desarrollo, varios patrones, varios modelos. Tengo uno que tiene que ver más con la persona joven, tengo uno que tiene que ver con la persona que tenga más trayectoria, tengo uno que es más portátil, que tiene que ver más con actitudes, cambio de actitudes, no tanto de responsabilidades profesionales. El Ikigai es como un statement o como un principio, una frase que hace la persona al final de la experiencia. Eso tiene que ver con los japoneses, la cultura japonesa, que es un poco crear un principio, un propósito profesional que la persona pueda mantener vigente el resto de su vida, para lo cual no va a haber jubilación. Y eso hace que la persona le sea más grato el paso a ser independiente, a ser entrepreneur o a jubilarse, porque está ejerciendo control sobre su propio eje. No depende de algo externo para poder hacer lo que le gusta y lo que sabe hacer. Ya está en dominio de su rentabilidad como profesional y de su éxito. Eso es un Ikigai, se le llama así, que me pareció mágico y así le llamo a un formato donde la persona coloca lo que ha descubierto en varios espacios en blanco para hacer como una frase que comprometa, sobre todo para el profesional adulto. Ese no le va tanto a la persona joven. A la persona joven le va más el vision board, algo más gráfico, pero al adulto sí lo hago más como una premisa que lo enaltezca y que le haga sentir que su rumbo y su propósito de vida descubierto es único y lo representa al 100%. Esos son algunos elementos que he podido desarrollar y eso es algo que va ocurriendo a lo largo de la experiencia y te lo van pidiendo los mismos coachee a lo largo del tiempo. Una frase mágica que representa esto que estamos haciendo y es la frase de Pablo Picasso, cuando dice que el propósito de la vida es encontrar o reconocer tu regalo, que no es más que tu talento. Que el propósito de tu vida es poder entregarlo, es poder hacer algo con eso, es darlo a otros, es ponerlo al servicio de los demás. O sea, el significado de la vida es encontrar tu obsequio, tu repertorio, tu recurso único para poder justamente entregárselo a los demás y hacerlo valer. Eso es un poco la fase final. Tengo un video de cierre, es como, no sé si pueden escuchar un poquito más, pero me parece que tiene mucho que ver con estos jóvenes, estos que están buscando, y también hace mención de la presentación o el speech que hizo el creador de Apple. Tengo una laguna. Steve Jobs. Steve Jobs. Cuando habla de lo importante que es unir puntos hacia atrás, hacia el pasado, para poder reconocer el futuro. Y de eso se trata, es revisar pasado, no con ánimos de perpetuarte, sino con reconocer esas virtudes que han demostrado reiteradamente tus patrones de éxito para poder proyectarlos aún más, atendiéndolos exclusivamente a ellos. ¿Están listos para la película? No sé si tienen tiempo, pero vamos a intentarlo, porque de verdad que es interesante y es muy linda. Pongo el máximo volumen. Gracias. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Ay, perdón. Vuelvo a ponerla. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards.
So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. What would you like to do if money were no object? How would you really enjoy spending your life? Well, it's so amazing. As a result of our kind of educational system, crowds of students say, well, we'd like to be painters, we'd like to be poets, we'd like to be writers, but as everybody knows, you can't earn any money that way. Or another person says, well, I'd like to live an out-of-doors life and ride horses. If you say that getting the money is the most important thing, you will spend your life completely wasting your time. You'll be doing things you don't like doing in order to go on living, that is, to go on doing things you don't like doing, which is stupid. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. And after all, if you do really like what you're doing, it doesn't matter what it is, you can eventually you could eventually become a master of it. The only way to become a master of something is to be really with it. And then you'll be able to get a good fee for whatever it is. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like and doing things you don't like, and to teach your children to follow in the same track. And so, therefore, it's so important to consider this question: what do I desire? Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. You've got to find what you love. And that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. So keep looking. Stay hungry, stay foolish. Ese es el tono emocional que responde a este propósito de coaching de carrera. Es un poco el mensaje que les quería transmitir. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Me encantaría poder escucharlos, atenderlos. Están agradeciendo, que muy educativo y muchos insights. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo haces tú cuando te topas con jóvenes que no están abiertos a indagarse a sí mismos? ¿Me entiendes? Como que cuando les preguntas qué actividades fluyes, qué amas hacer en la vida, y te quedan viendo con la boca abierta, no sé. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, sabes que eso me ha pasado particularmente en esos casos donde son las madres que me traen a los hijos. Ajá. Y ellos regularmente están en una contradicción abierta en su decisión o su no decisión con lo que la madre espera de ellos. Lo primero que yo hago es aclararle a la madre que para mí el cliente es el coachee, más que, o sea, advierto que el resultado va a ser para él, por él, independientemente de lo que los padres pretendan. Regularmente ellos quieren que surja la responsabilidad, pero la iniciativa del estudiante o del joven. Inmediatamente busco complicidad, haciéndole saber de que guardo confidencialidad, que lo que yo voy a compartir con los padres es un plan
resultante o lo que surja de ahí finalmente, pero no los detalles, no los intrínculos, como para vincularme más. Trato de colocarme más en calidad de par. También advierto un poco la condición en la que él está y cuáles podrían ser las consecuencias, a través de preguntas, por supuesto, ¿no? Ahí juego más al coach que al mentor, aprovechando el peso de una pregunta estratégica que vaya llevándolo a él a lo que es la implicación de no tomar decisiones como decisión en términos de carrera. Hablándole un poco de ese mundo profesional del cual vengo, o de alguna forma represento por la experiencia que tuve anteriormente, y qué pasa cuando él no toma una decisión activa o que no elige la mejor opción. También le planteo la importancia en términos de horas de vida de poder asegurar una actividad profesional que sea placentera, y también la irreversibilidad de la decisión después de cierto momento de vida. O sea, como un poco centrándolo en que, mira, aprovecha que tu mamá te está pagando esto, está preocupada, y tómale ventaja, porque el perjudicado vas a ser tú. Regularmente cambia. O sea, yo no llego a darle valores ni aplicarle pruebas si no cuento con el compromiso y la voluntad de la persona. No hay coaching que pueda hacerse sin voluntad, porque es perder el tiempo. Exactamente. Muchas gracias. Oye, entonces, Lucero nos dice, creo que es importante también trabajar con el talent builder para que todas las condiciones fluyan y se mantenga esos descubrimientos y más allá el plan de trabajo. El talent builder, no sé si se está refiriendo a algo en particular. Claro, por supuesto, o sea, mi piedra angular, o sea, mi recurso prioritario es el concepto del talento, que lo diferencio mucho de la competencia, claro. Porque la diferencia de la competencia es que la competencia es un artefacto creado por la voluntad o la no voluntad de la persona, es aprendizaje que no necesariamente coincide con la dotación natural de la persona. La competencia tiene como muchos planos, ¿no? El actitudinal, el aprendizaje, el cognitivo, el rasgo de personalidad, pero hay mucho de aprendido. La ventaja del talento es que es un tesoro, puede ser un diamante en bruto que queda en ti pulirlo y aprovecharlo o dejarlo así, pero siempre va a estar disponible. Puedes pasar tu día ignorándolo, pero llegas a los 80 años y se te ocurre despertarlo y ahí va a estar, leal, fiel, pidiendo atención. ¿Por qué no atenderlo a tiempo? Es un poco la idea. Y a ver, o sea, en empresas familiares generalmente se tiene descarrilamiento de carreras y algunos coaches no lo perciben fácilmente. ¿Cómo haces para aumentar la conciencia de ellos para el asunto? Algunos coaches, me imagino, porque no... Sí. Sí, hay que aumentar la conciencia de los coaches. Claro, claro. Yo siento que el descarrilamiento de carrera, la mejor manera desde la evidencia de los demás, que tiene peso, porque es como que queda muy expuesta, puede ser por un 360. La persona misma se da cuenta de que queda obsoleto, se cae en obsolescencia, que la habilidad con la que siempre se lucía ya es insuficiente porque el ejercicio profesional le exige escenarios distintos. Está listado, están definidos lo que son los descarriladores, o sea, como hay una lista creada y hay inclusive una manera de probarlos. Pero yo lo que hago, conociendo ya la lista, hago como un mea culpa de la persona cuando percibo que hay algo de eso y busco que la persona reconozca, sea consciente de que alguno de ellos puede estar activo y que les puede estar perjudicando. Mucho tiene que ver con la insatisfacción en el trabajo actual, con reclamos del jefe, con la poca durabilidad que tiene la persona en el cargo, porque busca nuevos trabajos reiteradamente y cada vez cae en posiciones de menor
de menor responsabilidad. O sea, que la persona se siente que se está quemando, que cada vez está ocupando menos espacio. Y eso es algo que queda a la vista, pues. Claro. ¿Y cómo hacer que el coach lo reconozca? Yo creo que si el coach tiene buena trayectoria empresarial, tendría que saber por el relato que la persona lo está viviendo. Ya. Perdón. Y bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. Estamos a grande. ¿Podemos tener alguna de estas herramientas? ¿Cuál es, Carolina? Podemos tener alguna de estas herramientas adjuntas por correo. Sí, cómo no, yo le pasé a Celine la presentación, con gusto compartirla, para mí un placer. Ya, pero ¿te referías a herramientas? Entonces yo respondo, ¿me autorizas Por favor, claro que sí, la, claro que sí, por supuesto. ya, chévere. Y les recuerdo que ese webinar otorga CCUs. Entonces, las personas que desean CCUs me pueden escribir a presidencia@icfecuador. Celine, yo la necesito también. Bueno, para solicitar las CCUs. Por favor. Ha sido súper interesante, como decía uno de los participantes, sí, es muy oportuno y muy importante el tema. Y yo creo que especialmente los jóvenes a veces en cualquier generación no valoramos la importancia de la elección de carrera, ¿no? Para nuestra vida. Y realmente es un tema que requiere mucho acompañamiento porque finalmente, como tú decías, viene desde adentro. Nadie más que tú vas a saber lo que es bueno para ti, lo cual fluyes, etcétera, etcétera. Y realmente es muy importante provocar esa toma de conciencia que tú eres el responsable de tu vida y de tomar esa decisión y de conocerte a ti mismo para tomar bien la decisión. Y yo creo que el coaching en eso ayuda muchísimo a fomentar ese autoconocimiento. Y Tal cual. me encantó tu presentación, te agradezco un montón porque es un tema también que me encanta. Y, Gracias. y fue muy clara, ves, muy clara la presentación. Entonces, todo el mundo está agradeciendo. O sea, que yo puedo confirmar que multipliqué los flow aquí, la gente fluyó tanto como yo. Exactamente, ahí Era la idea. sentimos el flow. Y, Qué bueno, qué pues, bueno. hemos tenido gente de Perú, de Brasil, de Colombia, ¿ves? Ha sido regional. Qué bueno, me contenta, me contenta. Entonces, bueno, muchas gracias otra vez y vamos a repetir esos espacios porque realmente son siempre muy enriquecedores. Y, Gracias. Un entonces, gusto haberte acompañado y gracias por el tiempo y de los 17, 18 personas que todavía están conectadas. Con todo y que abusamos del tiempo porque nos pasamos hace como ya una hora o más. sí, está muy bien. Muchas gracias a todos Gracias. y bueno, gracias, ha sido un gusto. Gracias, Igualmente. Carolina, también por Gracias, Celine. haber invitado a Marcel. Un abrazo a todos, una buena noche. Gracias.